Bienvenidos un día más a tu canal de cocina saludable, Cocinando con Ampi. Hoy vamos a hacer un mantecado de categoría. Vamos a hacer un mantecado de aceite muy económico y bueno, y lo podemos hacer en un pispan. Una receta tradicional, muy antigua, ya digo, de la provincia de Jaén, y os va a gustar porque es muy sencilla, muy rápida, muy fácil, ¿de acuerdo? No lleva manteca, claro, en vez de llevar una grasa animal va a llevar una grasa vegetal. Es un mantecado vegano totalmente, muy cardiosaludable. Estamos en la cuna de Jaén, estamos en la cuna del olivar. Yo este año me voy a centrar en hacer un poco de repostería navideña. Voy a hacer una serie de vídeos en que va a haber varias partes para ahorrar. De alguna manera yo quiero aportar mi granito de arena en esta crisis que hay inmensa. Es una crisis mundial. La materia prima ha subido bastante y por lo tanto el producto elaborado es súper carísimo. Con estas recetas que yo voy a ofrecer vais a tener una gama súper amplia, súper segura, certificada por mí, es decir, que no falla. Si hacéis y seguís los pasos que yo digo, os van a salir sí o sí, vais a ahorrar muchísimo dinero. Pues nada, sin más, aquí esperamos. Vamos a los ingredientes. Ingredientes. No, así no era. ¿Ingredientes? Tampoco. No. ¿Cómo era? ¿Ingredientes? ¿Ingredientes? Ahora sí. Venga. Aquí tenemos nuestra harina de trigo candeal, que es una gramínea muy antigua de Medio Oriente con muy poca fuerza, es decir, que tiene muy poco gluten. Nuestra joya, nuestro aceite de oliva virgen extra, mirad qué color tiene, madre mía, nuestro oro líquido. El azúcar, el anís dulce, un poquito de canela y la piel de limón sin la parte blanca, como siempre os digo, y almendras molidas. Bueno, aquí vamos a moler las almendras blancas, sin piel y que estén secas. Las trituramos, las molemos en una procesadora y listo. ¿Veis? Aquí tenemos nuestra harina de almendra. Una vez que tenemos todo, vamos a saborizar el aceite con la canela y el limón. Lo vamos a poner a fuego hasta que la cáscara de limón se quede oscura, ¿vale? Sin prisa. Ahí vamos, con tranquilidad, a fuego medio alto. Y bueno, mientras tanto vamos a poner en un bol nuestra harina candeal, nuestro azúcar y nuestras almendras molidas. Removemos un poquito el aguardiente o anís dulce y veis, ya ha cogido colorcito nuestra piel de limón, que es la referencia, ¿veis? Bueno, pues vamos a sacar inmediatamente, vamos a escurrir el aceite, dejar que enfríe. Ahí estamos sacando, vamos a sacar, ¿veis? Eso ha dado un aroma y un sabor al aceite que no os podéis ni imaginar. Una vez que hemos sacado ya la piel de limón y la canela, dejamos enfriar el aceite un poco y lo colamos sobre lo que anteriormente habíamos puesto. Movemos un poquito antes de meter las manos. Y bueno, y manos a la masa, ahí amasamos y amasamos hasta que veamos una textura que, como todo el mantecado, pues va a ser arenosa, ¿veis? Lo ponemos en una superficie plana y vamos a ir compactando, amasando. Más que amasar es compactar, ¿verdad? Porque ahora vamos a dejar un dedo de grosor, vamos a pasar el rodillo suavemente. Y cuando tengamos el dedito de grosor vamos a ir haciendo la forma del mantecado, ¿veis?
Ahí vamos remetiendo los extremos, los bordecitos y nada, aquí tenemos un aro metálico o un vasito, lo mismo me da, ¿vale? Si no tenéis aro, pues con vaso es suficiente. Bueno, y así hacemos la forma a todos los mantecaos hasta el final. Lo que nos quede de masa lo rejuntamos otra vez y lo volvemos a hacer hasta que no quede nada. ¿Veis? Le voy a poner un poquito de azúcar por encima, le da un matiz y un toque que me encanta y lo hace más de pueblo todavía. Y ahora con mucho cuidadito, ¿veis? Así queda. Que lo queréis más grueso, pues más grueso. Pero para mí es un mantecao ideal de tamaño. Y ya sabéis, es súper saludable porque el aceite de oliva virgen extra es un aceite muy saludable. Tiene muchos beneficios para nuestra salud y entre otros cuida de nuestro sistema cardiovascular. Y bueno, ahí vamos poco a poco poniendo en bandeja todos ellos. Posteriormente lo vamos a dejar en horno arriba y abajo 180 grados, pues 25 o 30 minutitos. Va a depender de la potencia de cada uno de vuestros hornos, ¿de acuerdo? Venga, así hasta el final. Bueno, aquí tenemos los mantecaos de aceite, están todavía un poquito calientes, vamos a dejar que se enfríe. Aquí ya lo tenemos casi frío, lo he sacado al patio. Mirad qué maravilla de mantecao. No me digáis que no se hace la boca agua, pero teníais que probarlo, ¿eh? Es una pasada. Mirad, vamos a hacer la presentación. Ahí veis el poquito de azúcar le da un puntazo, a mi modo de entender. Y ahora lo vamos a poner en la caja, ¿de acuerdo? Bueno, la verdad es que merece la pena, se hacen muy rápido, son muy sencillos y sabes lo que comes y os lo recomiendo. Aquí tenemos mi leche merengada que es una maravilla, me encanta ese sabor a canela y limón. Bueno, pues aquí tenemos nuestros mantecaos de aceite, nuestro auténtico mantecao vegano, saludable, y ya que nos comemos un mantecao, pues que sea un mantecao que cuida de nuestra salud y al mismo tiempo del bolsillo. ¿Qué más podemos pedir? Bueno, pues si os ha gustado, ese dedito para arriba y aquí vemos la textura, mirad qué delicia, es una pasada. Una gozada. Bueno, esto va por vosotros, chicos. Si os ha gustado, ese dedito para arriba y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!